Mi nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, soy terapeuta familiar sistémico y soy consultora en decodificación bioemocional. Hoy decidí hablar de la fibromialgia porque es un poco una de las enfermedades de la época que se está dando mucho y por la cual estoy recibiendo muchísimas consultas. La decodificación bioemocional, voy a empezar un poco por el principio para los que no conocen esta herramienta. Es una herramienta complementaria a la psicología que permite desprogramar el código biológico de todos los síntomas. Todos los síntomas, digamos, se parte de la concepción biológica. Hay 4 etapas en la formación de un embrión. La endodérmica, que tiene que ver con el tronco cerebral. Hay 2 etapas mesodérmicas, que son el cerebelo y la médula, y una que es la ectodérmica o el neocórtex. Y existen 4 funciones relacionadas con cada una de estas etapas cerebrales. Estas 4 funciones están relacionadas con las capas embrionarias. Cada una de estas capas determina ciertos órganos. Y esto nos permite saber qué tipo de conflicto tiene el consultante que llega. Si es un conflicto arcaico o de supervivencia, si es un conflicto de protección, si es un conflicto de movimiento o de relación. Las etapas embrionarias, ¿qué quiere decir el cerebro arcaico o de supervivencia? Tiene que ver con todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir: agua, aire, alimentos y reproducción. Una vez que nosotros tenemos estas 4 cosas cubiertas, lo que nosotros necesitamos es la protección, es decir, necesitamos buscar una cueva, una caverna, una casa. Una vez que tenemos asegurada la supervivencia y la protección, tenemos los conflictos de tercera etapa embrionaria, que tiene que ver con la valoración. ¿Esto qué implica? Salir de la caverna a cazar y buscar alimentos. Y esto de salir a cazar también implica ver si hay predadores. La cuestión es si soy capaz de tomar algo para comer o no. Por lo tanto, tengo obligación de tener resultados. Imaginemos en la época, ¿no es cierto?, la época de las cavernas. No existía la posibilidad de, tengo miedo de no atrapar un alimento, tengo miedo de no cazar, porque el miedo te dejaba directamente morirte de hambre. Entonces uno tenía que conseguir resultados sí o sí. Cuando vos salís a buscar alimento y tenés buen resultado, cuando el resultado es positivo, todo va bien. Cuando el resultado es negativo, hay desvalorización. La 4 etapa embrionaria tiene que ver con las relaciones humanas. Esto quiere decir que si ya tenés asegurada la supervivencia, ya aprendiste, ya tenés tu cueva, tenés los alimentos, las relaciones humanas tienen que ver con hacerte amigo de los vecinos, buscar mutuos acuerdos como para protegerte, hacer alianzas, pactos de no agresión, en todo caso trueques. Entonces, ¿cómo se generan los conflictos? Cuando una persona aparece en el consultorio a preguntar por una fibromialgia, es porque ya el síntoma se le desencadenó. Pero los síntomas se programan en un determinado momento y se desencadenan en otro. ¿Cuándo es que se nos programan los síntomas? Se nos programan a partir de situaciones de shocks biológicos que sufrimos nosotros o sufrieron nuestros ancestros. Un shock biológico tiene 4 características: es inesperado, es repentino, es sin solución y es vivido en soledad. Entonces, este shock biológico es un pico de estrés y este pico de estrés nos deja una huella en nuestro cerebro. Cuando este shock biológico lo han sufrido nuestros ancestros, así como nosotros heredamos el color de pelo, el color de ojos, el carácter, la manera de caminar, también heredamos los traumas de nuestros ancestros. ¿Para qué te sirve heredar el trauma?
porque esta memoria biológica de algún modo te va a dejar en un estado de alerta. Si yo tengo un ancestro que murió ahogado, seguramente le voy a tener pánico al agua. Si tengo, bueno, de acuerdo a las situaciones, si tengo ancestros que han pasado grandes hambrunas, voy a tener afectada la zona del hígado. Entonces, los síntomas se nos programan en el árbol transgeneracional, es decir, los traumas que han vivido aquellos que vivieron antes que nosotros, o bien en nuestro proyecto sentido, que son los 9 meses antes de nacer hasta nuestros primeros 6 años de vida. Ahí hay que ver cuáles son las circunstancias que les ha tocado vivir a mamá y a papá. Básicamente tiene que ver fundamentalmente con mamá, porque nosotros nos alimentamos de las emociones de mamá desde el líquido amniótico. Y luego muchas veces se desencadenan, ¿no es cierto?, en situaciones traumáticas que vivimos nosotros, que entonces es como si se presionara una tecla, donde vos tenés una marquita, ¿no es cierto?, o una resonancia ancestral, va a venir un shock biológico y te va a despertar esa determinada memoria. La fibromialgia tiene que ver con un conflicto de tercera etapa embrionaria, es decir, con un conflicto de valoración. Es una enfermedad que aparece cuando yo siento, creo o pienso que todas las personas a mi alrededor deberían estar pendientes de mí, de mis necesidades, de mis sufrimientos y de todo aquello que me pasa. Quiero que adivinen qué me duele y cuánto me duele. Pero además existe una contrariedad, porque por otro lado, tanta intromisión familiar me irrita, me enoja. Entonces, la fibromialgia es un síntoma que yo presentaré si vivo un gran sufrimiento interior a causa de mis relaciones familiares. Voy a desglosar. Fibro tiene que ver con las fibras familiares, los lazos familiares, las relaciones familiares. Hace referencia al tendón y por consiguiente nos habla de una problemática de rendimiento en el presente. Es decir, el individuo está preocupado por algo que le está ocurriendo en este mismo momento. Mío hace referencia al músculo, la forma que yo tengo de someterme a todas esas malas relaciones. Este está estrechamente relacionado a la noción de fuerza, de potencia por el lado positivo y por el lado negativo a la falta de fuerza y a la impotencia. Y algia tiene que ver con el dolor emocional que me causan dichas situaciones, que se refleja en el dolor físico. La fibromialgia está considerada un diagnóstico controvertido y algunos autores afirman que debe considerarse como una enfermedad debido, entre otras razones, a la falta de anormalidades en el examen físico, en los exámenes de laboratorio objetivos o estudios de imágenes médicas para confirmar el diagnóstico. Se denomina entonces fibromialgia a un grupo de síntomas y trastornos musculoesqueléticos poco entendidos que se caracterizan fundamentalmente por, anoten, fatiga extrema, dolor persistente, rigidez de intensidad variable de los músculos, tendones y un amplio rango de otros síntomas psicológicos como dificultades para dormir, rigidez matutina, dolores de cabeza y problemas con el pensamiento y la memoria, algunas veces llamado lagunas mentales, que suele impedir el funcionamiento rutinario de las personas. Como que la persona se queda tildada, se queda en blanco, se queda como perdida. Es un trastorno no contagioso y está presente en aproximadamente el 3 y el 6% de las mujeres jóvenes, comúnmente entre los 20 y los 50 años de edad. Una cosa a destacar, debido a que es un síntoma poco entendido, es que los enfermos de fibromialgia sienten que los demás no les creen porque el dolor no se ve, es un sufrimiento interior, es la enfermedad de las fibras familiares.
Los afectados son personas excesivamente serviciales y necesitan el dinamismo de la familia, a la que por otro lado suelen culpar de su falta de actitud. ¿Qué conflicto emocional estoy teniendo si tengo fibromialgia? Bueno, si yo presento fibromialgia, necesariamente soy una persona bloqueada en la comprensión de las relaciones familiares. ¿Cómo superar entonces este conflicto emocional? Por una parte, me gusta convivir con la familia, ser parte, sentirme amada, comprendida. Y por otra parte, siento que ellos me obligan a no hacer mi vida. Siento que me debo a ellos, que debo darles explicaciones, pedirles permiso, compartir todo con ellos. Incluso puede tratarse de obligaciones con alguien de la familia que me hace daño o me ha hecho daño. ¿Cuál es el resentir? Me encuentro en un doble compromiso familiar. Debo fidelidad a mi familia, pero esto me molesta. Voy hacia la persona que quiero, pero al mismo tiempo es mi verdugo. Quiero ver por mí misma, pero no me doy el derecho. La familia opina distinto de mí. Entonces, la fibromialgia se produce cuando tengo bloqueos para convertir los impulsos interiores en actividades exteriores. Esta es la doble obligación. El doble apremio o la doble obligación es un conflicto que se refiere a aquello que es fundamental, esencial y sagrado para el individuo. ¿Qué es la noción de doble apremio? Esto implica dos mensajes contradictorios que se oponen, que son aparentemente incompatibles, volviendo a la situación problemática y a menudo sin solución. Vamos a ver un ejemplo. Una persona para la cual es fundamental la fidelidad familiar y por otro lado siente que su familia le está causando mucho sufrimiento. Voy hacia la persona que quiero, pero al mismo tiempo es mi verdugo. ¿Qué hace entonces la persona? La persona se siente arrinconada, sola, en una situación difícil de solucionar al mismo tiempo. Si me muevo a un lado, no estoy bien. Si me muevo al otro, tampoco estoy bien. Por lo tanto, no me muevo. Como no podemos ir en dos direcciones a la vez y opuestas, como no podemos navegar con un pie en cada barca, el inconsciente nos proporciona síntomas incapacitantes para que no tengamos que elegir entre dos caminos enfrentados. Otros ejemplos de doble apremio: hacer lo que me piden versus la libertad de acción. El amor y el odio, la atracción y el asco, ¿no? O atracción y repulsión. Decir o no decir lo que pienso a mi familia o a las personas que quiero. Un conflicto entre el deber y el placer. Amo a este familiar, pero este familiar me hace daño, entonces me siento impotente. ¿Cuál es la clave para la solución de la fibromialgia? Consecuencia de una doble obligación. Tomar plena conciencia del hecho que propició el síntoma. Darme felicidad y placer yo mismo, hacer lo que me gusta, disminuir o romper completamente esa o esas relaciones familiares. Otra situación que puede provocar la fibromialgia es vivir 4 conflictos simultáneos y todos a nivel familiar. Primero, conflicto de dirección. No sé qué hacer, no sé a dónde ir. Tengo pánico a equivocarme de dirección. Conflicto por haber elegido la dirección incorrecta, por estar sobre una pista mala, sea real, imaginaria o simbólica. La dirección que estoy tomando en mi vida no me satisface. También me puedo preguntar qué estoy haciendo aquí, estoy perdido fuera del rebaño. Entonces, cuando alguien se pierde, lo mejor es quedarse quieto. Esto afecta a la corteza suprarrenal, que deja de producir el cortisol para ayudarme a superar el estrés que me provoca el extravío. Esto se vincula a las personas que dejan determinadas comunidades, que son como comunidades
muy cerradas, muy ortodoxas, ¿no? Esas comunidades religiosas donde si te apartás de alguna manera te destierran y todos te excluyen o de alguna manera te dan por muerto, ¿no? Es como el cordero que ha perdido a su rebaño. Segundo conflicto que tenemos tiene que ver con la desvalorización. No puedo con esto es demasiado para mí, si me muevo a un lado no estoy bien, si me muevo hacia el otro tampoco estoy bien, por lo tanto no me muevo. Tercero es el conflicto de contacto familiar impuesto. Debo cuidarme de estar con, vivir con, tener que asumir, hacer o estar con una persona o situación determinada. Esto muchas veces se da, por ejemplo, en personas que han sido víctimas de abuso sexual por algún abuso sexual infantil, ¿no? Por algún familiar o por algún amigo de la familia, y pese a que la familia muchas veces está enterada de la situación, como hay vergüenza de decirlo o hay ciertas situaciones pongámosle, de necesidades económicas, entonces se sigue permitiendo el acceso de la persona abusadora. Entonces, todos saben lo que te hicieron, vos se lo contaste, no sé, a tu mamá, a tu papá, qué sé yo, pero igual te la tenés que aguantar calladita y sin chistar. Y esto hace que uno se sienta como de alguna manera doblemente atacado. El otro aspecto que hay que tener, el cuarto punto de conflicto, es el miedo a la muerte, pero no a la muerte física, sino a la muerte de la propia identidad, el sentimiento de no pertenecer a mi familia real o a lo que yo me imagino que es, o sentir que la familia no hace lo que yo quiero. Por lo general, las personas con fibromialgia son personas sumamente serviciales y responsables. El problema es que en su afán de servir a los demás familiares se lastiman. Son personas que hacen favores aunque nadie se los agradezca, que dejan de vivir su vida por atender a la madre, al padre, a los hermanos, a los abuelos. Son personas que aunque limpien, laven, compren, arreglen cualquier cosa en la casa, son menospreciados, criticados, etc. Entonces, ¿cómo es el abordaje de una persona que consulta con decodificación acerca del síntoma de fibromialgia? Primero, bueno, se construye el árbol familiar. Para construir el árbol familiar se toman en cuenta las fechas de nacimiento, las fechas de muerte, los eventos más significativos en el árbol familiar. Entonces uno busca lo que sería un rango de afinidades con determinados ancestros, ya sea que estos ancestros estén vivos o hayan muerto previo a nuestro nacimiento o a nuestra gestación. Es importante tener en cuenta que desde el árbol, donde no se toma conciencia, son conflictos que se repiten. Entonces, una vez armado el árbol, viendo lo que sería el rango de afinidades con nuestros ancestros, nosotros heredamos programas inconscientes, ya sea color de pelo, color de ojos, el RH sanguíneo, así como heredamos alergias, problemas en la vista, digamos, determinados síntomas físicos o características emocionales, a veces tristezas, angustias, depresiones, formas de caminar, podemos tener determinados parecidos físicos, también así como heredamos lo malo, vale decir que nosotros también heredamos todo lo bueno que tienen los demás. Lo que pasa es que lo bueno no nos genera conflicto, es decir, todo nos es dado en semilla, lo que es bueno, vos lo trabajás y lo tenés que desarrollar, pero lo que te viene dificultado es algo donde vos tenés que poner un poco de tu trabajo personal. Entonces, supongamos que se te desencadenó una fibromialgia, síntoma que
como dije al principio, es bastante difícil de diagnosticar porque te tienen que encontrar como varios signos al mismo tiempo y generalmente cuando te lo diagnostican ya es un cuadro bastante crónico. Entonces, se trabaja desde la edad en que se desencadenó el síntoma, supongamos que el síntoma se te desencadenó a los 40 años. Entonces hay que buscar estos cuatro conflictos, fundamentalmente el conflicto de desvalorización, de contacto familiar impuesto, de miedo a la muerte y el conflicto de dirección. Estos conflictos también tienen que ver con el conflicto de dirección, el conflicto de desvalorización, junto con el miedo, también tienen que ver con los conflictos que tienen que ver con el burnout, con el estar quemado, que son las personas que digamos que quedan quemadas en su trabajo. Esto se da mucho en profesionales de la salud mental, se da mucho en enfermeros, se da mucho hoy por hoy en docentes. Y en cualquier persona que esté haciendo, ¿no es cierto?, de acompañamiento, se da también en cualquier tipo de cuidador, de persona mayor, de personas con discapacidades o personas que tienen que estar conteniendo dolores ajenos. Entonces se buscan los conflictos, se trata de la diferencia entre una decodificación que tiene que ver con una herramienta un poco regresiva. No es lo mismo que ustedes me cuenten que a los 40 años se les desencadenó una fibromialgia, que volver a situarte, ¿no es cierto?, en tus 40 años. El inconsciente tiene varias propiedades. Una es que siempre estamos en presente, otra es que para el inconsciente real o virtual es lo mismo. Entonces uno trabaja en lo que se llama una línea de tiempo imaginaria. Entonces te vas a parar en tus 40 años, vamos a conectarte con la situación que estás atravesando. Entonces vamos a ver qué sentís, qué pensás, ¿no es cierto?, cómo es todo el contexto y cuál es el resentir. En esta parte que yo hablaba del conflicto entre decir y no decir, lo que se facilita es que el consultante pueda decir y liberar todos los resentires que le han quedado bloqueados. Entonces, una vez que uno libera emociones que han quedado bloqueadas, como para el inconsciente real o virtual es lo mismo, se abre como una compuerta emocional, porque uno logra decir a aquel que lo ha lastimado el daño que le causó y también logra decirle al otro familiar, al que no lo ha podido cuidar, también el daño que le causó por negligencia, por omisión, por ignorancia. Entonces se va a trabajar en esa edad, los 40 años, se va a ir a trabajar el mismo conflicto, se va a buscar el mismo matiz emocional a la mitad de la edad y así en diferentes edades donde por lo que se llama ciclos biológicos memorizados, nosotros vamos a tener el mismo conflicto con distinto matiz emocional. De así ponele que vas a llegar a los 8 años o a los 6 años donde posiblemente tuviste algún episodio bastante traumático o fuiste testigo de algo que sucedió. Entonces se trabaja en una línea de tiempo en diferentes edades donde se busca desbloquear aquellas emociones o resentires que han quedado atascados, como abrir una pileta, una pileta con agua estancada, vos sacás el tapón, el agua cae de alguna manera y la mugre se libera y se limpia. Después se hace la reprogramación del útero del cual uno ha nacido, es decir, que ahí uno se libera de todas las memorias inconscientes, de todos los programas
que nos son transmitidos por mamá. Cuando uno corta los programas inconscientes con mamá y se reprograma su propio nacimiento, no es que yo corto vínculo con mi mamá, que dejo de querer a mi mamá. Lo que dejo de cortar es la lealtad invisible a ciertos dolores que ha vivido mamá. Supongamos que durante el embarazo del cual yo fui gestada, papá abandonó a mamá, o se murió el abuelito, o se murió alguien, o hay un duelo bloqueado, entonces tengo una mamá que está triste, que está abandonada, entonces corto el programa de abandono, corto con la sensación de rechazo y me conecto con lo que es mi verdadera esencia. Nosotros vinimos a esta vida a ser felices, a desplegar nuestro potencial y tenemos determinados traumas que nos hacen difícil el camino. Los síntomas son ni más ni menos que la puerta de acceso a nuestra sanación, es decir, que nos dan una información, serían como una informedad, como le llama Pablo Almazán. Es decir, el síntoma es la puerta de acceso al ser. Por último, se trabaja en el árbol familiar, es decir, que se hace una ceremonia donde uno va a ir a buscar el origen del síntoma en el árbol transgeneracional. Ahí vamos a buscar aquellos traumas que han vivido nuestros ancestros. Suponete que tenés un ancestro que se ha venido digamos, en épocas de hambruna, en épocas de guerra, que se vino a Argentina con la promesa de ir a buscar luego a su familia, pero este ancestro vino acá, la cosa no le resultó tan fácil como pensaba, se enfermó o no consiguió trabajo o le robaron lo que tenía o no pudo concretar sus objetivos, entonces queda el conflicto de desvalorización, de impotencia y después imaginemos que por épocas de guerra la familia se murió o no la pudo ir a buscar o no se encontraron, entonces quedaron a veces como promesas incumplidas, o la madre se quedó con los hijitos y había tal hambruna que no los pudo cuidar, o fueron víctimas de algunas circunstancias. Es decir, nuestros ancestros han tenido historias más difíciles, hace más o menos 100 años hubo guerras en distintos lugares, como no solo en Europa, aquí también, en América, las guerras de la revolución, de la independencia. Entonces hay muchas huellas traumáticas que la gente debe de alguna manera tratar de poder gestionar. Entonces, aquellas situaciones que nuestros ancestros o traumas que nuestros ancestros no han podido gestionar, nosotros lo tenemos como tarea y son los síntomas que nos permiten, a partir de desprogramar los códigos biológicos, tener una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de código biológico, cuando nosotros tenemos un shock biológico, que hay como una marquita en el cerebro, tenés un cóctel químico a nivel cerebral, tenés un montón de síntomas físicos, ¿no es cierto? Te puede dar taquicardia, sudoración. Cada vez que hay un pico de estrés, son emociones difíciles de gestionar. Imaginemos que cuando nosotros, no sé, te toca estar en un lugar y vivís una entradera donde vos tuviste el temor a morir, donde te apuntaron con una cabeza, ninguna parte tuya está pensando qué le está pasando al dedito chico de tu pie. Y hay muchos órganos que quedan afectados por estas situaciones de miedo a la muerte. Entonces, hay, bueno, situaciones muy traumáticas que vivimos nosotros, que vivieron nuestros ancestros, que tuvieron lugar en el transcurso de nuestro proyecto sentido y son los conflictos que vamos a ir a buscar. De lo que se trata es de hacer consciente lo inconsciente.
la decodificación emocional, que yo dije es una herramienta que permite desprogramar el código biológico de los síntomas. Es una suma de varias herramientas que tiene que ver con las vidas pasadas, con el desdoblamiento del tiempo, con la psicogenealogía, con la programación neurolingüística, y obviamente con las leyes biológicas del doctor Hammer, y entonces buscamos las etapas embrionarias de lo que tiene que ver la desvalorización. Todo lo que es desvalorización tiene que ver con lo musculoesquelético. La desvalorización va de la mano de la impotencia. Entonces ahí hay muchas veces desvalorización cuando, supongamos, venimos de familias donde hay mujeres solas, con trabajos muchas veces subcalificados. A veces las mujeres en nuestros clanes han sido víctimas de abusos, de malos tratos, por parte de los amos. Pensemos que muchas familias han pasado por guerras, por campos de prisioneros, por esclavitud, han hecho trabajos esclavos en fincas. Muchas mujeres han sido discriminadas por ser madres solteras y en realidad habían sido abusadas por sus patrones. Entonces a veces hay muchas situaciones de condena social donde la desvalorización tiene que ver con el no valgo, no sirvo, no puedo, no tengo. Bueno, distintos tipos de situación. A veces cuando una persona está en una situación de supervivencia, vivir en situación de supervivencia, es decir, estar tratando de conseguir lo básico para sobrevivir, nunca te permite desplegar tu potencial al máximo, porque imagínate que tenés 4 hijos, tu marido se murió o te abandonó y te encontrás sola. Bueno, el trabajo que vas a encontrar es un trabajo generalmente subcalificado, donde las peripecias que las personas hacen para sobrevivir, ¿no es cierto?, son demasiadas. Entonces a veces no tenés casa, no tenés trabajo, no tenés como muchas posibilidades de elegir, y elegís, más bien te resignás dentro de lo que podés acceder, y ahí no hay una posibilidad de planificar. Y todos muchas veces venimos de árboles, de ancestros que no han podido planificarse la vida, sino que han vivido como han podido, tuvieron los trabajos que consiguieron, no los que sabían hacer, o no aquellos para los que se habían formado o habían estudiado. Y entonces estos contactos impuestos, yo me acuerdo en épocas de trabajar para el Consejo del Menor y la Familia, muchas mujeres muy jovencitas con hijos a cargo se encontraban hombres que les llevaban 40, 50 años, que les ofrecían casa y comida a cambio de favores. Y había situaciones de sometimiento voluntario con personas que realmente no querían, pero se estaban escapando muchas veces estas chicas jovencitas de situaciones de abusos y de incestos mucho más terribles en sus familias de origen. Entonces a veces las personas somos menos libres de los que creemos, y nuestros ancestros también han sido menos libres de lo que les hubiera gustado, y heredamos los traumas, y bueno, ahora nos toca sanarnos. El mensaje de hoy es que, bueno, es que hay enfermedades que son crónicas, que agotan. Siempre que uno tiene una enfermedad crónica o dolor crónico, el dolor crónico te produce depresión, te produce ansiedad, te produce estrés, y ahí se van ligando, ¿no es cierto?, estos aspectos de dolor físico con el sufrimiento mental, y las enfermedades empiezan como a complicar, porque todo el dolor además
te impide dormir y la cosa se empieza como complicando más. Si tenés fibromialgia y tenés hijitos a cargo y es una enfermedad que tengan la edad que tengan los hijos, que te va imposibilitando e incapacitando, bueno, obviamente que la gente no te entiende, no te comprende, además te tildan, no sé, de vaga, de perezosa, de floja, de que no tenés ganas, de que no le pones voluntad, de que no haces el suficiente esfuerzo. Y las personas además empiezan a quedar con medicaciones un poco crónicas y que no terminan de salir del dolor. Entonces el mensaje es que si tienen alguna enfermedad de este tipo y no les han dado resultados, solamente la parte médica, que intenten con terapias alternativas que son complementarias a la medicina. De ninguna manera esto habla de que no hagan tratamientos médicos, de que no tomen analgésicos si les duele, digamos, de que no hagan una terapia psicológica convencional, hagan cosas complementarias. Si tenés una enfermedad de estas características, que se te cronificó, que estás deprimida, que estás ansiosa, que tu calidad de vida bajó, bueno, es momento tal vez de considerar que podés hacer algo distinto y que el dolor se puede aliviar un poco. Este es el mensaje de luz para hoy. Siempre se puede estar un poco mejor, se sana el que insiste, así que el que insiste y resiste y persiste, generalmente tiene un buen pronóstico, porque en la medida que uno cambia la emoción de lo que le pasó en el pasado, cambia el futuro. No es que vos cambiás el pasado, lo que te pasó, lo que sufriste, lo sufriste, pero el poder decir aquello que te quedó atragantado acá, el poder liberar esas emociones, te da un gran alivio. Y esto también, la biodeco también apela a rituales psicomágicos de sanación. También el otro abordaje que hay para la fibromialgia, yo trabajo con hipnosis clínica reparadora, mediante la cual hago regresiones a la niñez y a vidas pasadas. Aquí el enfoque es distinto porque uno va a la mente inconsciente del mismo consultante. Entonces es una distinta selección de recuerdos los que dieron origen al síntoma. Ahí el abordaje no tiene que ver con el árbol transgeneracional, no tenés que averiguar datos de ancestros, simplemente pedís turno y tenés la consulta. Se hace en un estado de relajación hipnótica, en un estado de disociación y trance, donde a través de un estado de conciencia expandida vamos silenciando todos los ruidos que hay en tu cabeza y van a aparecer aquellos recuerdos vinculados al origen de esta fibromialgia. No siempre te vas a... Uno, bueno, con una regresión a la niñez puede ir desde el día 1 que estuvo en el vientre materno hasta el día de hoy. A veces, muchas veces, las personas recuerdan cosas que te las cuentan en la misma entrevista, que no son novedosas para ellos, pero la clave es la selección de 6, 8 o 10 recuerdos determinados, donde al revivir esos momentos más traumáticos vamos a ver qué pensás, qué le pasa a tu cuerpo y cuáles son las emociones y de qué manera esto que te pasó te está afectando hoy en tu vida actual, en el presente.
qué te hace hacer, qué te impide hacer. Entonces, sea por un abordaje, sea por otro, la idea es que busquen formas de sanar. La fibromialgia además tiene otros componentes que tienen que ver con el estrés. El estrés es un amplificador emocional, que todo síntoma que vos tenés y que es crónico, el miedo a que te va a doler, el miedo a que no vas a poder dormir, el miedo a lo que te va a pasar, el miedo real o virtual es lo mismo y el miedo te tiene en un estado de estrés y de alerta. Entonces, por un lado, por el otro, yo sé que los dolores del alma no siempre es lindo verlos ni revivirlos. Freud hablaba de recordar, revivir, reparar. Es lindo volver a meterte, sumergirte en el momento traumático para sanarlo, no, no es lindo, pero es mucho menos traumático, menos complicado que lo que te está pasando hoy en tu presente, en la actualidad. Entonces es importante tratar de mejorar la calidad de vida, es importante poder conectar con las ganas de vivir, creer que es posible. También es un programa inconsciente la impotencia, ¿no es cierto? Haga lo que haga, no lo voy a lograr. Entonces hay que ver, porque con esto de la desvalorización, por ejemplo, la gente no hace cosas simplemente porque no se anima. Muchas veces el miedo al rechazo hace que uno no pueda encarar cosas nuevas. El miedo al abandono hace que uno se quede pegado en relaciones de pareja o en relaciones familiares muy conflictivas, el miedo al fracaso nos deja, o sea, es muy difícil, que, por ejemplo, una persona que tiene miedo al éxito, lo que tiene es un conflicto de rechazo, entonces a veces no podés triunfar si no trabajás heridas emocionales de tu infancia. Entonces esto es un proceso, sanar es un proceso, dar luz a nuestra oscuridad, ¿no es cierto? Lo que está en la sombra. Todas las enfermedades crónicas tienen que ver con dolores del alma y el alma es la psique. Entonces tenemos que ser consciente lo inconsciente para poder transmutar, ser alquimistas de nuestra propia vida, poder transmutar, ¿no es cierto?, de nuestra oscuridad a la luz, de la impotencia a la potencia, de la desvalorización a la valoración, y tengo que concebir que yo quiero, puedo y yo lo merezco. Y si lo merezco, la única persona que puede hacer algo para mejorar mi calidad de vida soy yo misma. Y este es mi mensaje para ustedes. Espero que este mensaje les resulte útil. Los invito a comentar, a compartir.